Buenos días a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a la Mesa sobre Derecho a la Ciudad, en el marco del primer Congreso Derechos Humanos desde América Latina. Le agradecemos la presencia al licenciado Pedro Romero, responsable del área de Relaciones Internacionales de la UNR, y a la licenciada Gisela Mana, directora del ICLA. A continuación tenemos el placer de escuchar a los y las siguientes expositoras y expositores. Roberto Zuckerman, abogado, profesor en Derecho Constitucional, UNR, concejal de la Ciudad de Rosario. Ana Valderrama, arquitecta de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Arquitectura del Paisaje, Universidad de Illinois, directora de la Maestría en Arquitectura del Paisaje, UNR, profesora titular de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario, investigadora categoría 3 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario, miembro fundadora del colectivo Matéricos Periféricos. Marcelo Barrale, arquitecto de la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, investigador categoría 3 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario, vocal del Colegio de Arquitectos de Rosario, miembro fundador de Matéricos Periféricos. Y Marilé Di Filippo, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Culturales, politóloga, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y de la UBA, Universidad de Buenos Aires, miembro del Núcleo C y de la especialización en Gestión Cultural de la UNR y del Grupo Arte, Política y Cultura en la Argentina Reciente de la UBA. Muchas gracias. Pueden comenzar. Hola, sí. Buenos días, gracias por la invitación. Yo ingresé a la docencia en el año 84 por concurso, los primeros concursos que se hicieron después de la dictadura militar en la Facultad de Arquitectura. En los 90, ya más bien instalados en una cátedra y participando de la construcción académica de la cátedra, nos pareció que era importante formar docentes y orientar a los alumnos en los postulados de la reforma. O sea que en la universidad hay que hacer docencia, extensión e investigación, las tres actividades juntas, que no es muy común en la Facultad de Arquitectura, al menos, siendo la extensión lo que menos se dedican los docentes y los alumnos. Esto es bastante tradicional. Y nosotros intentamos romper con esa condición, que en los 90 empezamos a trabajar en relación al territorio y al derecho al hábitat y a la vivienda con distintos trayectos académicos, materias optativas, trabajos orientados en la investigación a lo que se llama arquitectura de la periferia, sobre todo en el caso del área metropolitana de Rosario. O sea que teníamos un abanico, habíamos sembrado, digamos, de alguna manera el debate en la formación de arquitectura y urbanismo, tanto sea en la arquitectura de la periferia de Rosario, los sectores más humildes, de la pobreza, arquitectura de bajo presupuesto, tanto en la docencia como en la investigación y la extensión. En un momento nos pareció que el ámbito de la facultad no nos alcanzaba y fundamos un colectivo de arquitectos alrededor del 2001, 2002, que ya veníamos publicando y que se llamó Matéricos Periféricos, que tenía una orientación primero editorial, o sea, publicar lo que los docentes y los alumnos hacían. Después pasamos a un proyecto de viajes por Latinoamérica que nos permitió conocer otros ámbitos académicos que trabajaban directamente con el territorio, con sus pobladores y con sus dirigentes en muchos casos. Recorrimos bastante países latinoamericanos y finalmente en 2004 con el
envión que tuvo la universidad, tanto sea por los subsidios que se otorgaban a proyectos de extensión, tanto sea del Ministerio de Educación como del Ministerio de Desarrollo Social, y durante 10 años, 2004-2014, consolidamos este proyecto que se llama Matéricos Periféricos y que hoy es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a construir pequeñas obras que ahora va a mostrar Ana Valderrama con los alumnos, docentes, algunos graduados y los habitantes mismos de las poblaciones con las cuales nos conectamos nosotros. O sea, llevamos hechas ya unas 20 obras y tenemos 4 o 5 pendientes de empezar, pero bueno, este año es complicado porque los compromisos a principio de año de financiamiento están un poquito debilitados y lo que habitualmente hacemos, que es trabajar con los miembros del territorio para gestionar fondos, bueno, no hay fondos. Entonces, hay algunas obras que están un poco demoradas porque efectivamente los financiamientos son genuinos y el trabajo específicamente lo va a mostrar Ana Valderrama. Nosotros actualmente tenemos una cátedra grande, aproximadamente en el taller del ciclo básico y del ciclo superior que digo yo, son cerca de 600, 700 alumnos, y es una estructura de la Universidad Nacional de Rosario que está dispuesta, está disponible para trabajar en el territorio, y nuestra ilusión es poder efectivamente armar equipos de trabajo en el territorio con otras disciplinas, ¿no es cierto?, que podrían ayudar mucho en la mejora de la calidad de vida, en la gestión de proyectos y representando a la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, como decía Marcelo, Matéricos Periféricos es un colectivo de arquitectos, estudiantes, docentes y graduados y graduadas que decidimos en el año 2001 crear un grupo que se destine desde la academia, en los trabajos tradicionales que se hacen en arquitectura, tanto como en acciones directas en el territorio, contribuya a la equidad en los territorios, sobre todo haciendo énfasis en el empoderamiento de los sectores populares en los asentamientos irregulares. En estos últimos años hemos realizado más de 30 obras de distintas características, equipamientos comunitarios, algunas construcciones efímeras, espacios públicos. Va dependiendo un poco de la demanda que vamos teniendo de los territorios. Y hemos sido recipientes de muchas distinciones y premios en el campo no solamente de la educación y de la extensión universitaria, sino también en el campo profesional. Esto es importante porque este tipo de arquitecturas de cogestión comunitaria y con procesos participativos desde la gestación del propio diseño de la arquitectura están en un debate, en una discusión disciplinar en las facultades de arquitectura, donde es necesario legitimarlas desde distintos lugares. Haber obtenido esa cantidad de premios a nivel internacional y nacional en las bienales de arquitectura y demás, nos ha dado a nosotros la chapa, por decirlo de alguna manera, para mostrar a las élites intelectuales de las facultades de arquitectura que este tipo de arquitectura es también una salida laboral, es una forma de vida, y esta tiene la calidad que pueden tener otras arquitecturas que están pensadas para otros sectores. En el año 2001, y en un proceso que
ahora puede ser parecido. Nosotros nos encontramos en la facultad, teníamos un proyecto de investigación que se llamaba Arquitectura de la Periferia. Era un proyecto dentro de todo convencional en su producto, ¿no es cierto? Era un proyecto que terminaba en algunas especulaciones en dibujos, como ustedes verán en algunas facultades de arquitectura, paneles, algunos escritos, publicaciones, pero no traspasaba las fronteras de la propia facultad. En el 2001, con la crisis institucional, política, económica, y viendo que muchos sectores populares eran desplazados del sistema, mucha gente que tenía oficios quedaba fuera del esquema laboral, creímos que era necesario que la universidad tome cartas en el asunto. Entonces, un poco el ambiente tradicional de una facultad de arquitectura, donde los estudiantes hacen unos dibujos que quedan unos paneles muy caros, que eventualmente terminan guardados en un depósito y finalmente tirados a la basura. A veces tenemos la posibilidad de compartir con los gobiernos locales algunas ideas, pero muy difícilmente llegan a concretarse. Este tipo de facultad, nosotros en ese momento pensamos que no tenía más relevancia, sobre todo en el esquema de la crisis que había, y que era necesario dejar de explicar los problemas e intentar resolver al menos algunos pequeños problemas en la vida real. También la Facultad de Arquitectura tiene una tradición en el tipo de arquitecto que se promueve. Hay como una idea de este arquitecto del Renacimiento, ¿no es cierto?, que está esperando que venga un mecenas y le encargue un palacio de millones de dólares y que después saldrá publicado y el arquitecto se hará famoso en las revistas de moda. Eso es, digamos, el mensaje que se le transmite a los estudiantes en forma masiva. Nosotros decidimos que eso había que resistirlo y que interpelarlo desde las propias prácticas, ¿no? Y además porque también el modelo de arquitecto que está esperando en su estudio que le venga un trabajo, también es un arquitecto un poco para nosotros mediocre, por decirlo de una manera, porque en realidad cuando uno sale a la calle, en realidad se da cuenta que hay un montón de trabajo para hacer. Lo que pasa es que hay un montón de gente que no tiene acceso a la arquitectura, ¿no? Y entonces decidimos salir de los muros, digamos, del CUR hacia los territorios, a trabajar con los estudiantes, tomando algunas decisiones básicas. Primero, trabajar sobre el campo experimental, es decir, que los estudiantes tengan la experiencia de construir en escala 1 en 1. Esto que a lo mejor suena un poco raro, porque la arquitectura, a diferencia de otras artes y otras ciencias, tradicionalmente no puede tener una comprobación en el hecho real, ¿no es cierto? Como les decía, son unos paneles, unas maquetitas a escala, pero a diferencia, por ejemplo, de diseño industrial, que el producto final de un ejercicio práctico es un vaso concreto, ¿no? Nosotros ese tipo de ejercicios no los practicamos en la Facultad de Arquitectura, aun cuando estamos dando título habilitante a los estudiantes. Entonces, bueno, ese fue un tema, construir escala 1 en 1, trabajar sobre el campo experimental, abandonar un poco el campo especulativo, no del todo, porque tenemos que ajustarnos a los planes de estudio, salir al territorio. Eso también genera un impacto sobre los estudiantes. Muchas veces los estudiantes no conocen la otra ciudad de Rosario, o sea, conocen solamente la ciudad del turismo. Creemos que llevar a los estudiantes al territorio genera de por sí ya de entrada un impacto importante sobre su formación, y luego intentar hacer algunas obras que puedan interactuar con las comunidades locales.
En ese momento, ese proyecto de investigación que se llamaba Arquitectura de la Periferia, que en un principio era más especulativo, tendió después a ser una especie de plataforma de monitoreo de lo que pasaba en las periferias y finalmente terminó siendo una plataforma de acción, tomando a la periferia como indicadores de la desigualdad. ¿Por qué? Porque las periferias indican físicamente todos los procesos de desigualdad, de inequidad, de falta de redistribución de la riqueza, de beneficios para unos pocos y otros muchos teniendo que irse a vivir a lugares como en las vías del ferrocarril, en lugares inundables y demás. O sea, la periferia es un indicador de la desigualdad. Decidimos trabajar en esos lugares. Cuando ustedes ven este mapa, este es el mapa de nuestras obras. La ciudad formal está en blanco porque no nos interesa trabajar en la ciudad formal. A partir del 2001 no trabajamos más en la ciudad formal. Trabajamos únicamente en los asentamientos irregulares y en aquellos lugares en conflicto ambiental o social. Y empezamos a pensar también en algunas cuestiones disciplinares que tienen que ver, o sea, la gran pregunta de la arquitectura es por qué la arquitectura tiene la forma que tiene, ¿no? Nosotros pensamos que la arquitectura de la periferia tiene, digamos, la forma de la arquitectura de la periferia tiene que ver con tres cuestiones fundamentales que son del propio sitio de la periferia. Una es la gestión de la contingencia, es decir, en los asentamientos irregulares hay dinámicas de movimientos de gente, de movimientos de materia, etcétera, que hacen que uno no pueda planificar la obra y querer concretarla tal cual la dibujó. Uno un poco la va haciendo a medida que van apareciendo las inquietudes, las negociaciones con los vecinos, las propias luchas territoriales, etc. Luego la expresión de lo disponible. Nosotros, a diferencia de cómo tradicionalmente se piensa en la arquitectura, que primero se hace un dibujo y después se ve cómo se construye, lo que normalmente nos pasa es que tenemos los materiales antes, porque los donaron, porque los conseguimos, porque los reciclamos, porque lo que fuera, porque los gestionamos. Hoy día tenemos una capacidad de gestión de materiales antes de tener la obra pensada, y lo que hacemos en el momento es decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una pila de maderas, ¿qué hacemos con estas maderas? ¿Cómo podemos hacer una arquitectura con esta madera? O sea, cómo lograr la máxima expresión de esas materias que conseguimos con el mínimo del costo posible. Y luego también el poder de lo colectivo. Estas son obras que no son obras de autor, son obras que, como les decía, se producen a través de procesos participativos, de negociaciones, no solamente con los referentes barriales, con los vecinos, sino también con los distintos niveles de gobierno cuando aparecen. Entonces, si bien la arquitectura de por sí es colectiva, esta es una arquitectura que es colectiva desde el inicio de su concepción. Y por tanto, las formas de las arquitecturas que ustedes han visto, mientras Marcelo hablaba, yo pasaba un PowerPoint, son formas que a veces son provocadoras, son extrañas, son formas que no podrían ser realizadas a través de prototipos pensados en su replicación infinita en distintos territorios. Son formas situadas, surgen de los materiales, de las negociaciones, de las realidades de cada uno de los sitios. Estos son algunos de los experimentos que nosotros vamos haciendo con distintos materiales y los vamos ensayando en la Facultad de Arquitectura, y un poco las formas surgen a partir de esas experiencias también. Y las metodologías también son situadas. En los congresos nos suelen preguntar sobre el tema de la metodología. Es que cada lugar tiene su propia lógica. Nosotros hemos trabajado con
mesas de negociaciones de proyectos con los vecinos, con concursos de estudiantes que luego se ponen a disposición de la comunidad y vamos seleccionando los que más se van ajustando a los sueños, digamos, de la gente, hasta que llegamos a un proyecto definitivo. Otras veces hemos trabajado con metodologías más lúdicas, cuando hay niños involucrados dentro de la concepción del proyecto. Y nosotros pensamos la arquitectura no como un fin en sí mismo, sino como dispositivos, ¿no? Dispositivos que activan lo colectivo, dispositivos que apuntalan a las instituciones barriales en sus actividades comunitarias, que pueden acompañar a los sectores populares en sus disputas territoriales, que pueden activar tierras públicas para el uso comunitario o que pueden promover la conformación de cooperativas en innovación tecnológica. Las obras que nosotros hacemos a veces son pequeñas obras de 30 metros cuadrados, pero podemos ver cómo esa activación del territorio se produce. Muchas veces obligamos a los distintos niveles de gobierno a aparecer en el territorio. Por ejemplo, esta es una obra de 30 metros cuadrados que construimos en Villa Gobernador Gálvez, en un lugar donde no se podía ni acceder, y a partir de la construcción de ese pequeño espacio, la municipalidad decidió contactarse con nosotros y empezamos a construir en forma conjunta también con la municipalidad una serie de obras de espacio público, de infraestructura para ese barrio. Ahora estamos haciendo una cooperativa de pescadores, hace ya 10 años que estamos trabajando en ese territorio y en otros, con lo cual esto demuestra que una pequeña acción, digamos, esta arquitectura como dispositivo, puede provocar luego múltiples mejoras, acciones e interacciones en una comunidad. Entonces, son algunas pruebas que estamos haciendo para conformar cooperativas. Este fue un ensayo de unas pieles de fibra de vidrio en la República de la Sexta. Y bueno, finalmente quería cerrar con una cita de Rita Segato, que un poco nos interpela a los arquitectos, porque dice: de forma esquemática es posible decir que existen dos proyectos históricos en curso en el planeta, orientados por concepciones divergentes de bienestar y felicidad: el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. El proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcional al capital y produce individuos, que a su vez se transforman en cosas. El proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad, que produce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, con un pie en cada camino, una contrapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar, a los que vinieron. Bueno, un poco para lo que a mí me convocaron los compañeros es como para poder pensar las políticas culturales en la ciudad o el derecho cultural a la ciudad. Así que bueno, vamos a tratar de complementarnos un poco con los compañeros antes. Primero quería empezar con una frase de los situacionistas que ya tiene como medio siglo, pero que dice algo así como que la cultura es la mercancía que vende a todas las demás. En realidad esa podría ser una consigna también compartida por los pensadores frankfurtianos, entre otros, pero que creo que hoy merece ser como desandada y que adopta de alguna manera otra fisonomía. Porque a casi medio siglo de la proclamación de esa consigna, creo que nuevamente teníamos que poder pensar el derecho a la ciudad en estas ciudades en estas sociedades plenamente urbanizadas, pensando que necesariamente la relación entre cultura y ciudad va muy de la mano de la economía cultural que organiza lo urbano. Y por eso de ahí derivan los derechos asociados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es posible pensar las políticas culturales en las sociedades contemporáneas si no pensamos ese diagnóstico sobre cómo el capitalismo se ha vuelto transestético.
Es decir, cómo el capitalismo es hoy un capitalismo creativo, un capitalismo artístico, para pensarlo en términos de Lipovetsky y Serroy, un capitalismo teatral, como dice Verdú, es decir, donde el arte se ha convertido en una mercancía que casi no reemplaza plenamente, sino que también es complementaria y cada vez ocupa un lugar más en la configuración de nuestra existencia individual y colectiva y sobre todo en la configuración de la mercancía. Esas sociedades contemporáneas, Boris Groys las ha pensado como las sociedades de la producción artística masiva. ¿Qué quiere decir la producción artística masiva? Quiere decir que todos estamos obligados, tenemos una responsabilidad ética, estética y política del diseño de nosotros mismos y de nuestras experiencias colectivas permanentemente. Es decir, que el espacio público contemporáneamente se constituye en un espacio en donde se da una tensión entre esa hiperestetización y banalización cotidiana del horizonte estético con esa responsabilidad que tenemos todos a través de elementos culturales de diseñarnos a nosotros mismos para aparecer, para existir socialmente. Si uno pensara de alguna manera, si uno pudiera pensar de alguna manera la relación entre cultura y ciudad, uno diría que en realidad eso se pensó desde el origen de las ciudades mismas, porque la ciudad misma es una obra de arte. Uno podría decir que es un proceso estético de espacialización del tiempo, ¿no? Es un proceso estético que nos permite construir a partir de ahí un mundo amigable para vivir. Ahora bien, uno puede pensar a la ciudad como una obra de arte, uno puede pensar a la ciudad también como, es decir, como poética, como la constitución de esa forma en donde estética, cultura y ciudad están plenamente relacionadas. Pero también la ciudad es una significación que cada vez tiene más lugar, es decir, la exteriorización de esos modos de vida, y también es un espacio común en el que se dan las políticas culturales de las que hoy me interesaría hablar, es decir, ese espacio común es el que de alguna manera permite o a partir del cual podemos lograr una apropiación cultural de esa ciudad y donde tenemos que pensar contemporáneamente cuáles son los derechos. ¿Qué es el derecho cultural? Y más aún, la justicia cultural, o dicho de otra manera, la democratización cultural en estas sociedades hiperestetizadas, donde la estética gobierna nuestra vida cotidiana. Bien, si uno hiciera un rastreo de los paradigmas de gestión cultural de los últimos años, me apoyo en García Canclini, pero hay otros pensadores de los estudios culturales que han podido pensar esos distintos paradigmas. García Canclini lo que hace es como una sistematización de las distintas formas de la gestión cultural, desde el mecenazgo liberal, esa primera forma de apropiación de la cultura guiada por una mirada elitista de las bellas artes, con un protagonismo esencial de los actores privados, sea de familias, de asociaciones, de fundaciones, de empresas en la organización de la cultura, y que un poco pensaba que el desarrollo cultural tenía que ver con el desarrollo del patrimonio, del desarrollo del patrimonio y una apropiación privada del patrimonio. Desde ese mecenazgo cultural, García Canclini ha ido identificando distintas formas de la gestión cultural o de las políticas culturales que se han dado en el mundo, pero principalmente en Latinoamérica y con especial hincapié en las ciudades argentinas. De ese mecenazgo liberal, García Canclini después piensa en otro tipo de paradigma que vendría a ser como una idea que se le llama como el tradicionalismo patrimonialista, que con qué tiene que ver, bueno, con una idea que continúa esa primera del mecenazgo liberal, pero en donde empiezan a tener cada vez más protagonismo los estados, pero que sigue habiendo una idea fuerte de que la cultura tiene que ver con el patrimonio y sobre todo que del patrimonio puede darse una apropiación no conflictiva por parte de las diferentes clases sociales, es decir, una idea consensual del patrimonio que, como sabemos hoy en día, es absolutamente anacrónica y absolutamente injusta para con muchos sectores sociales. A esa idea del tradicionalismo patrimonialista le sigue otra que tiene que ver con lo que García Canclini denominó como el estatismo populista, con un concepto de populismo anacrónico. Si pensamos hoy en día en el devenir que el concepto de populismo ha tenido, ese rico y maravilloso concepto que ha pensado Laclau, entre otros pensadores, ¿no? Bueno, quedó un poco anacrónica esa idea, pero con el estatismo populista un poco García Canclini refería a otro modelo de desarrollo de las políticas culturales, en donde el Estado y las instituciones culturales tradicionales también tenían un fuerte papel, y en donde un poco la idea que orientaba tenía que ver con la distribución del patrimonio por parte del Estado y también con la creencia en que el desarrollo cultural tenía que ver con
que este patrimonio se siga desarrollando y que a su vez sea posible revivir un sentir nacional popular, digamos, o una cultura nacional popular que no se consideraba, que se seguía considerando como consensual, es decir, como en realidad una cultura tradicionalista folclórica, pero que no apelaba a la verdadera raíz de los sectores populares en la conformación de esa cultura. Después, otro modelo que cita García Canclini tiene que ver con lo que podríamos denominar como el privatismo neoconservador, es decir, bueno, con esas ideas que volvieron a poner en escena los agentes privados en la gestión de las políticas públicas, que transfirieron simbólicamente los bienes culturales públicos al mundo de lo privado y que sobre todo volvieron a creer en la creatividad individual como ordenadora y como base del desarrollo de la política cultural. Luego de ese recorrido, García Canclini es cuando recién empieza a pensar en otros paradigmas que son de democracia cultural, podríamos llamarle. Uno primero que precisamente lo llama así, como democracia cultural, y que uno en Argentina lo podría ubicar desde las experiencias del peronismo, las podría ubicar también en experiencias latinoamericanas como la Unidad Popular en Chile, la podría ubicar también en las experiencias de la Revolución Cubana o nicaragüense, en donde la democracia se piensa, la democracia cultural tiene que ver con la posibilidad de distribuir bienes y servicios culturales. Entonces ahí aparece, por supuesto, también una fuerte participación del Estado, pero no solo, porque también esta idea de la democracia cultural o de la democratización cultural ha sido pensada por movimientos sociales alternativos. Pensemos en los brazos revolucionarios, en los brazos culturales de los partidos y de las experiencias revolucionarias de los años 60 y 70. No sé, pienso en distintas experiencias tanto en Argentina como en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, en donde se pensaba que la democratización tendría que ver con eso. Por ejemplo, políticas que tuvieran que ver con el acceso a la gratuidad de espectáculos públicos, con poder distribuir lo que se daba en el centro de las ciudades, es decir, a nivel de espectáculos o de proyectos hacia las periferias o hacia las ciudades más postergadas de los países, pero siempre aparecía la idea del receptor de esa política cultural como un sujeto pasivo que recibe una política cultural que sucede, que se desarrolla una cultura que se desarrolla en otra parte, que por supuesto fue muy necesario en ese momento para poder empezar a redistribuir algunos derechos culturales, pero eso siguieron otros paradigmas en los que me interesa un poco pensar ahora, también viendo el recorrido local y las posibilidades de desarrollo cultural de nuestra ciudad. A esa primera experiencia democratizadora le sigue otro paradigma que tiene que ver con lo que podríamos denominar una democracia cultural participativa, en donde el eje ya no está puesto en el producto, es decir, en la apropiación del sujeto cultural por parte de ese producto o de ese bien cultural producido en otra parte, sino que tiene que ver más bien con la participación en el proceso, es decir, se está pensando en mejorar las condiciones estructurales para activar la creatividad social colectiva, y es un poco el paradigma en el que recién se empieza a aparecer con fuerza el problema del urbano y la apropiación de la ciudad como un derecho cultural necesario de ser discutido y puesto en cuestión. Si nosotros hiciéramos una revisión de la historia reciente de la ciudad de Rosario, por ejemplo, y un poco conectada a nivel nacional, podríamos decir que la primavera democrática de los 80, en donde aparece la cultura fuertemente tratando de combatir los resabios de ese privatismo conservador y neoconservador que había vuelto en la década de los 90, había sido propio del autoritarismo Bueno, otra vez. Si uno pensara en la primavera democrática de los años 80, ahí se puso con fuerza este paradigma democratizador del que habíamos hablado antes, que trató de alguna manera de contrarrestar los efectos de esa privatización neoconservadora autoritaria que había ocurrido en la década de los 70, y que ese autoritarismo y que ese modelo de democracia y esa primavera democrática de la cultura fue seguida en los años 90 otra vez por un reverdecer de estos modelos privatizadores y neoconservadores de la cultura, hasta llegar a principios de la década del 2000, cuando las políticas públicas, tanto a nivel políticas públicas en materia cultural, o sea, las políticas culturales, tanto por parte del Estado como por parte de los actores sociales, empiezan a reposicionarse y a tomar otros bríos, y de alguna manera empiezan a oscilar entre estos dos paradigmas que decíamos antes, entre el paradigma de la democratización cultural y entre el paradigma de la democracia participativa. Ahora bien, en la ciudad de Rosario,
uno podría decir que ese proceso de democratización cultural de alguna manera fue paralelo, muy paralelo, a la constitución de una marca de ciudad, ¿no? Es decir, en la ciudad de Rosario tuvo un rol protagónico incluso en la geopolítica cultural nacional, con sus políticas culturales innovadoras en diferentes rubros. Pensemos en el tríptico de la infancia, en la plataforma Labardé, en políticas grandilocuentes que han de alguna manera despertado el interés y han generado de alguna manera un reposicionamiento de la ciudad de Rosario en el plano nacional de la geopolítica cultural, pero que han ido muy de la mano de la producción de una marca de ciudad, es decir, de la necesidad de que Rosario dejara de ser asociada a la Rosario Comegato del año 2001, es decir, a la Rosario de la pobreza y de la crisis social del 2001, y empezar a ser asociada a otras sensaciones, a otras ideas de identidad. Ese proceso se dio muy complejamente, asociando de alguna manera el rescate de ciertas tradiciones folclóricas de la ciudad, incluso de ciertos emblemas de la ciudad, junto con la generación de hábitos modernizadores que de alguna manera pudieran de alguna manera transformar lo que se consideraban hábitos provincianos de los rosarinos, ¿no? Entonces aparecen como las grandes cadenas globales de bares y de lugares para comidas gourmet, aparece toda la franja del río y todos los lugares como para el desarrollo de las actividades aeróbicas al aire libre, ¿no? Aparece como esa conjunción que conforma ese modelo de marca ciudad, que va muy de la mano de un proceso de gentrificación profundo que ¿qué hace? Volver muy difícil la democratización cultural, porque la gentrificación ¿con qué tiene que ver? Bueno, con la conversión de los lugares para gente bien, es decir, que privatiza ciertos espacios y los vuelve posibles de habitar para determinados habitantes con determinados gustos urbanos, generando un camino aún cada vez más largo para la apropiación de una verdadera democratización cultural de todos los sectores. Por supuesto que ese paradigma se complejiza aún más cuando vemos la destrucción contemporánea de los procesos culturales que se habían dado también a nivel nacional, de las políticas culturales a nivel nacional, con un paradigma, en el caso del gobierno de Cambiemos, que ni siquiera es paradigma, es casi pura destrucción. Es una mezcla entre el tradicionalismo patrimonialista que les mencionaba antes, entre mecenazgo liberal, entre una privatización neoconservadora, y con algunos visos modernizadores y gentrificadores. O sea, realmente no hay paradigma, hay plena destrucción de las políticas culturales que se habían venido desarrollando en el ciclo anterior, en el ciclo kirchnerista, y eso produjo, en conjunción con la caída en conjunción con las políticas culturales que se fueron dando en nuestra ciudad, un panorama muy complejo para pensar qué es la democratización cultural hoy y cuál es realmente la posibilidad de acceso de los rosarinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos paradigmas que vimos antes, de que la democratización tenía que ver con el acceso a bienes y servicios, o que la democratización tenía que ver con poder generar una participación en el producto, es decir, con producir sujetos productores culturales, hoy debe ser necesariamente repensado. Es decir, ¿alcanza hoy en día con que la democratización cultural o con que la justicia cultural tenga que ver con garantizar mayores accesos a bienes culturales producidos por otros? No, no alcanza. ¿Es necesario? Sí, porque todavía hay muchos sectores que no tienen ese acceso igualitario, pero no alcanza. ¿Alcanza con que creemos cada vez más artistas? Es decir, con que fomentemos que haya cada vez más productores culturales. Quiero decir, con un estímulo a la producción cultural y con volver real esa consigna que en algún momento fue muy propia de las discusiones de la filosofía estética, que decía, bueno, todos podemos ser artistas. Bueno, sí, pero en realidad, ¿eso es hoy un derecho? ¿Todos podemos ser artistas? En realidad hoy es una obligación a riesgo de desexistir socialmente. ¿Me explico lo que digo? Es decir, en un momento en el que todos necesariamente estamos en una situación de hiperproducción de nuestras imágenes públicas, de nuestra hiperproducción del yo y del nosotros público, porque si no, no existimos, no nos ven, porque eso es el capitalismo transestético contemporáneo, no alcanza con producir más productores culturales. En realidad hay que hacerse otras preguntas más complejas, y me interesa mucho en este punto traer a colación el diagnóstico que hace Marta Rosler. Marta Rosler dice, hoy vivimos en un momento que podría denominarse como el de modo artístico de producción. ¿Qué es eso? Eso hace alusión a las relaciones y a las fuerzas de producción
al interior del subsistema arte, es decir, a la forma en la que se produce arte, pero también hace alusión a este cambio en la condición del capitalismo, es decir, a que el arte y a que los artistas se han vuelto, de alguna manera, una pieza fundamental de las posdemocracias contemporáneas y sobre todo el capitalismo posfordista actual, es decir, la clase creativa es un pilar fundamental de estas sociedades cada vez más excluyentes y cada vez más excluyentes y con cada vez menos acceso a los bienes culturales. Entonces, volviendo, si decimos esto y si decimos que el arte cumple y la cultura cumple un lugar fundamental en estos procesos de creación de ciudades cada vez más segmentadas, porque pensemos que el capitalismo financiero, es decir, el gobierno de las finanzas, va de la mano del gobierno de las imágenes técnicas. O sea, la abstracción de la vida social tiene que ver con eso, tiene que ver con que las ciudades cada vez más cercenan distancias sociales, se acercan comunidades que tienen distancias sociales, porque el proceso de abstracción de la vida social es cada vez más profundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros estamos en un momento en que los bienes culturales, o mejor dicho, en que la producción del yo y de los otros públicos necesita cada vez más de combustible cultural y estético para poder ser posible, es decir, si estamos en un momento de hiperproducción cultural, debemos hacernos otras preguntas para pensar realmente en la democratización cultural y estética. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos preguntarnos qué capitales culturales producen hoy valor social. ¿Qué capitales culturales producen hoy valor social? ¿A quiénes nos ven y a quiénes somos capaces de ver en esta hiperproducción de imágenes y de productos culturales? Y sobre todo, si queremos realmente atacar las coordenadas de esta forma de producción social, ser capaces de inmiscuirnos de una vez por todas en las relaciones de producción y de acumulación estética para poder de una vez por todas realmente producir esas ciudades que sean mejores para vivir, para poder producir otros futuros posibles y para poder producir de alguna manera alguna vida en comunidad que nos permita otra forma de humanidad. Pero si no somos capaces realmente de desandar esa máquina del capitalismo cultural contemporáneo y de entender el lugar que ocupamos en este engranaje de producción cultural de símbolos y de desigualdad social, que ya no se produce solo en términos materiales, sino también en términos de producción simbólica, porque, insisto, el arte y la cultura ocupan un lugar cada vez más fundamental en relación con la mercancía, no seremos capaces realmente de pensar en la democratización cultural. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer estar en mi casa, que es la Facultad de Derecho, en la cual soy docente. Y obviamente también un placer compartir el panel, lo cual, digamos, el ser el último en hablar hace que uno pueda tomar cosas que se han dicho anteriormente. La verdad es que felicito a las compañeras y compañeros que generaron estas jornadas en estos días. Vi el programa y la verdad que me parecen temas sumamente importantes. Creo que es de alguna manera un lujo, ¿no?, poder tomarse un tiempo en esta coyuntura donde estamos todos bastante alterados por otros temas políticos y electorales, económicos y sociales, poder tomarse un tiempo para reflexionar sobre cómo hemos venido sufriendo las cosas que nos pasan y cómo pensamos hacerlas o llevarlas adelante en el futuro y qué cambios hay que hacer, ¿no? Y lo digo porque esta mañana, por ejemplo, en el Consejo Municipal, junto con otras concejales y concejales, estuvimos planteando cuestiones de urgencia, de emergencia social, ¿no? Entonces, me parece que poder tener espacios como estos en estos momentos y poder estar en otro ámbito claramente es fundamental, porque lo que uno tiene en claro es que, y más lo que venimos de espacios académicos,
más allá de cumplir funciones públicas o políticas selectivas, es que lo que uno nunca debe perder es eso, ¿no? Es el seguir estudiando, el seguir pensando, más allá de las coyunturas que se van generando, tener una mirada en lo que se va dando, digamos, en lo inmediato, pero también a mediano y a largo plazo. Y sobre todo también hacer análisis de las cosas que pasaron. Yo la escuchaba a las chicas y cada una de las cosas que plantearon coincido, es decir, bueno, con Ana tenemos un ida y vuelta muy frecuente y queda absolutamente claro, digamos, que si desde la facultad, desde la universidad, se hizo esta tarea que han hecho en tantos barrios, es porque también hay un Estado que ha decidido no hacerse cargo de cosas que se tenía que hacer cargo, ¿no? Es decir, esta ciudad partida, esta ciudad fragmentada, digamos, que yo siempre he dicho, digamos, que no son dos ciudades, sino que son muchas ciudades dentro de una misma ciudad por las particularidades que tiene, digamos, ¿no? Es decir, uno se encuentra en zona norte, en zona oeste y en zona sur con ciudades absolutamente desiguales, ¿no? Donde hay personas que viven muy bien y personas que viven muy mal. Por lo tanto, queda absolutamente claro, digamos, y esto es una obviedad, digamos, que uno por eso no va a dejar de decirlo, el problema central que tenemos es la desigualdad, ¿no? Por lo tanto, los que somos populistas, pensamos en de qué manera podemos revertir esta situación y generar entonces condiciones de los que están viviendo mal, que puedan vivir dignamente, que puedan vivir como corresponde, ¿no? Por supuesto que es absolutamente valorable la tarea que vienen realizando desde la facultad, pero está claro que hace falta un Estado que tenga un impulso en cuanto a acompañar a los sectores más vulnerables, más desprotegidos, más abandonados por los distintos niveles del Estado para revertir esa situación. Y para eso, claramente, sabemos que lo que hace falta es una decisión política. Nosotros lo habíamos planteado en la campaña electoral. Lo mismo que planteamos también desde el punto de vista cultural, ¿no? Ayer lo decíamos en una actividad en Ciencias Políticas, viendo un documental que se hizo sobre militantes de lo que fue, digamos, los rosariazos hace 50 años, y lo que planteamos era justamente esto, ¿no? Es decir, cómo la ciudad tiene un desapego por cuestiones históricas, por sus héroes, por sus distintas manifestaciones artísticas históricas, es decir, cómo nosotros desconocemos masivamente nuestra historia, ¿no? Uno podría, no sé, salir a la calle y preguntarle a alguien, no sé, ¿usted sabe que en Rosario, no sé, hace 100 años había una plaza de toros, digamos, ¿no? Y seguramente la gente no lo sabe, digamos, ¿no? Y así, o preguntarle por, no sé, ¿usted sabe quién fue, no sé, el abanderado Grandoli, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Digo, bueno, en definitiva, no tenemos desde las currículas, en las escuelas, yo que tengo hijos en primaria y en secundaria, bueno, tengo en claro, digamos, que hay un déficit en ese sentido. Y esto, por supuesto, que también lo que hace, al no, más allá de algún suplemento en algún diario, ¿no? O de alguna cuestión muy específica, digamos, ¿no? Esta de Rosario en el recuerdo, este tipo de cosas, digamos, no hay debates o cuestiones que hagan que nosotros tengamos en claro de dónde venimos, qué somos como ciudad, cuál es nuestra idiosincrasia. Siempre lo típico, ¿no? Esto de no sé, de Olmedo, Fontana Rosa, Fito Páez, no sé, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea que yo entiendo que se vincula con lo mismo, ¿no? Con el poder
a ver, esas cuestiones que estoy planteando, lo estoy planteando absolutamente transversal. Digo, es un déficit absolutamente transversal. Es decir, de las personas, quizás hasta las más cultas de esta ciudad, o profesionales destacados, etcétera, tienen ese mismo déficit, y al igual que personas que a lo mejor no han podido acceder ni siquiera a una educación formal. Pero más allá de eso, que lamentablemente es igualador para todos, y que es algo que nosotros justamente lo que planteamos, ella lo decía muy bien, esta idea de la cultura como producción, es decir, como una Secretaría de Cultura como productora de espectáculos, ¿no? Que claramente no alcanza en lo más mínimo, digamos, para poder satisfacer ese derecho que tenemos nosotros de acceso a los bienes culturales, que nos tiene que transformar en protagonistas y lograr esa producción artística y cultural en los distintos ámbitos y en los distintos espacios de la ciudad. Por eso, lo que nosotros planteamos en la campaña, me acuerdo que compartimos con Ana, si no me equivoco, sí, una actividad en el Colegio de Arquitectos, donde nosotros lo que planteamos era eso, ¿no? Es poder generar dentro de estas distintas caras que tiene la ciudad de Rosario una ciudad integrada, digamos, una ciudad igualitaria, donde se pueda tener acceso a toda la ciudad, desde el transporte público, desde el resto de los servicios, con viviendas adecuadas, digamos, para poder vivir, con, por supuesto, la higiene urbana y cada una de las cosas que vemos, digamos, en esa Rosario que nos gusta, ¿no? Entre comillas. Y ustedes fíjense, digo, seguramente hoy, o ayer, o mañana, van a encontrar en las noticias sobre la discusión en el Consejo Municipal sobre la autorización para la construcción de un edificio en un bulevar en Rosario. Justo coincide, digamos, con uno de los que aparentemente lo financian, es alguien muy famoso y muy popular, digo, pero es decir, son discusiones permanentes sobre el modelo de ciudad, etcétera. Y siempre, digamos, estamos discutiendo eso, o balcones al río, que claramente hay que discutir, pero lo que nunca terminamos de hacer es de intervenir donde hay que intervenir de manera urgente, donde hoy tenemos cientos de miles de personas que no tienen acceso a los servicios mínimos indispensables, ¿no? Hablando del derecho a la ciudad, nosotros estamos haciendo una experiencia desde el punto de vista más jurídico, judicial, que es solicitar a los tribunales bueno, acceso a la vivienda o mejora de servicios, de hábitat en general, en distintos lugares, digamos, lo estamos, en algunas acciones ya las avanzamos, en otras estamos preparando, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, con romper esta brecha de desigualdad. Yo creo que una de las cosas, de alguna manera lo transmitiste, es que yo creo que hoy en la ciudad de Rosario, desde hace bastantes años, se ha perdido todo nivel de debate sobre la ciudad. Es decir, uno no encuentra, ¿no? Y lo digo yo que vengo de un ámbito parlamentario y político, digo, ni siquiera en el Consejo Municipal, y tampoco hay una iniciativa del oficialismo de hace muchos años, ¿no? Sobre qué ciudad queremos. Yo les recuerdo, en el medio de la campaña, digamos, una candidata del oficialismo, cuando se recuperaron los terrenos de la zona franca de Bolivia, dijo que ahí había que hacer un mercado, digamos, un mercado comercial, digamos, ¿no? Un mercado del puerto, una cosa así creo que se iba a denominar. Y entonces yo dije, bueno, digo, pensé en la Colo y en tantos docentes de arquitectura y en tantas cátedras, diciendo, bueno, digo, yo qué sé, si tardaste, no sé, si hace 40 años, no sé, o más, que no tenés
esos terrenos y ahora los recuperaste, bueno, yo qué sé, podés tomarte 6 meses más y que pensemos que podemos hacer además un mercado, digamos, ¿no? Digo, ya que estamos, digo, tenemos un lugar privilegiado en la ciudad, digo, podríamos pensar qué hacer en ese lugar, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es lo que estoy hablando de la falta de debate, ¿no? Si alguien que pretende gobernar la ciudad, digamos, se recupera un espacio privilegiado de la ciudad y lo que mejor se le ocurre, vamos a hacer un mercado para vender boga, digamos, ¿no? Lo digo así de manera un poco provocativa, ojalá vendan boga porque es muy rica. Lo que digo es que se ha perdido, digamos, esa discusión. Y eso desde todo punto de vista. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo la temática de la movilidad. Bueno, es un tema que en esta ciudad ya casi como un tabú, digamos, ¿no? O sea, hablar de una movilidad sustentable, hablar de restringir estacionamientos, hablar de la movilidad en bicicleta, como yo me movilizo en bicicleta, hablar de ciclovías o hablar de esto, de lo otro, de hacer lugares más peatonales y de hablar de determinadas áreas. Es un tema donde hay proyectos en concreto en el Consejo Municipal donde no se ha querido avanzar, ¿no? Y nosotros hoy tenemos, cuando hablamos de ciudad, hablamos ya de un área claramente metropolitana, con decenas de miles de personas, cientos de miles de personas que vienen a la ciudad de Rosario todos los días, que hay que trasladar, o porque vienen a trabajar, o porque viven en otro lado y trabajan acá, o salen de Rosario a trabajar a otros lugares. Bueno, todo un cúmulo de situaciones que tampoco, digamos, hay decisiones políticas para avanzar y resolver, como los trenes metropolitanos, como hasta podría ser algún transporte hasta fluvial. Digo, hay distintas cuestiones, digamos, que no están tratadas como deberían ser, pensando en los años que vienen, ¿no? Yo lo que digo, digamos, y acá uno no es ni apocalíptico, digamos, ni tampoco uno quiere ser el gurú, digamos, ¿no? de un libro de autoayuda, ni mucho menos, pero y tampoco uno quiere decir, bueno, yo fui el primero que lo dije, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí poder, desde el lugar que uno tiene, dar testimonio de una ausencia de debate sobre qué ciudad queremos, cuál es el modelo de nuestra ciudad, qué es lo que vamos a hacer, vamos a seguir permitiendo la construcción de determinada manera, vamos a fomentar determinadas áreas, cómo vamos a llevar adelante determinados mecanismos, además teniendo tanto conocimiento y tanta experiencia sobre distintos trabajos que se han hecho en distintos barrios de la ciudad, para que podamos de una vez por todas avanzar en esa ciudad que queremos integrada. Yo recorro la ciudad, veo, por ejemplo, los barrios nuevos que se han generado en las zonas más periféricas de la ciudad, y la verdad, sinceramente, por un lado me genera una contradicción. O sea, por un lado voy a las viviendas y veo que personas que vivían en condiciones inhumanas hoy tienen una casa y tienen, no sé, agua potable y tienen servicios y tienen un pequeño espacio verde en su lugar, y uno puede decir, bueno, esto está ordenado, es un mínimo, qué bueno. Ahora vos ves eso y decís, esto no es un barrio, digamos, ¿no? Esto no es el derecho a la ciudad que yo quiero, ¿no? O sea, no hay comercios, no hay escuelas, no hay centros culturales, no hay clubes, no hay cómo desenvolverse en ese lugar. O sea, es para ir a vivir a ese lugar y después tener que trasladarte a cualquier otro lugar para poder hacer cualquier actividad, digamos, ¿no? Bueno, lo que uno entiende es que cuando se diseña un barrio, bueno, la idea es poder pensar en todo lo que necesitan las personas, porque aparte, bueno, Ana tiene mucha experiencia en ese tema, lo puede dar mucha más fe que yo, pero nosotros nos hemos encontrado con personas que viven hace 30 años en una
una villa, digamos, ¿no? En un asentamiento irregular, como recién decía Ana. Y bueno, decía, bueno, mirá, tenemos la posibilidad, vamos, podemos dar una casa en, no sé, digamos, zona cero, para decir. Y la gente dice, yo me quedo acá. Hace 30 años vivo acá, mi marido trabaja a 5 cuadras, los chicos van a la escuela a 3 cuadras, no me voy a ir a vivir a un lugar donde no hay nada, yo me quedo acá viviendo, ¿no? Bueno, entonces esto implica que la respuesta al déficit de vivienda no es hacer vivienda solamente en una zona periférica, sino poder transformar cada uno de los lugares donde hoy vive la gente o que vive hace, insisto, 30 años atrás, ¿no? Entonces digo, hay una lógica a tener presente de acuerdo a esa realidad de cada lugar que a veces se contempla, porque tampoco vamos a decir que no se ha hecho nada. En algunos lugares se han hecho y se han mejorado esos entornos barriales y bienvenido sea, pero creemos que hace falta, digamos, mucho más que eso. Por lo tanto, desde nuestro lugar seguiremos por ahora dando testimonio. Ojalá que podamos, digamos, en los ámbitos en los cuales nos toque actuar, sea provincial o nacional, poder aportar, digamos, para revertir esta situación cuanto antes y claramente volver a políticas de justicia social, digamos, imprescindibles para generar las condiciones para poder vivir. Quiero cerrar con esto. Cuando nosotros hacemos estos planteos, es imposible hablar de todo, pero hay cuestiones que se vinculadas a la seguridad, vinculadas a cuestiones de inclusión social, digamos, vinculadas, como hemos dicho ya, al transporte, todo ese tipo de cosas, también vinculadas al trabajo y a la producción. Es decir, nosotros tampoco pensamos que esto es una cuestión mágica, viene el Estado, se te hace la casa en el barrio y este tipo de cosas, y viene el transporte, digamos, y te pasa a buscar y te lleva y te trae, y todo lo que estamos diciendo. Esto está pensado todo dentro de un país que funciona, ¿sí? O sea, también está pensado dentro de un país que genera inversiones productivas, que esas inversiones productivas generan trabajo y que las personas con su trabajo pueden también hacerse su casa, pagar un crédito, digamos, poder pagar los servicios y todo, digamos, como nosotros pensamos que tiene que ser, digamos, ¿no? Es decir, es imposible pensar esto, digamos, en un país que no funciona, en un país que no produce. Entonces, también lo planteamos en la idea de cómo vamos a poder avanzar, digamos, esta idea de esta ciudad de servicios que no tiene ni siquiera un parque industrial. Entonces, también, digamos, pensamos cómo necesitamos, digamos, apostar a la producción en determinados ámbitos, en determinados espacios, digamos, donde no entre en conflicto con los vecinos, ¿no? Y por otro lado, cómo generar también producción en otros lugares que no tienen por qué ser tan aislados, sino que pueden ser muchísimo más céntricos. Pero bueno, eso era lo que de alguna manera queríamos transmitir en este panel del cual estamos tan agradecidos de haber participado.